Desde la edad de 9 años, Olivia y Sabina eran muy buenas amigas. Sus padres, que eran vecinos y amigos, también querían lo mejor para sus hijas. Además de cumplir años el mismo día, tenían entre sí muchas cosas en común, y una de ellas era practicar el esoterismo. Desde muy temprana edad les gustaba lo relacionado al oculto, y todo en cuestión a conjuros, pactos, encantamientos y brujería. Siempre que jugaban muñecas, practicaban sus hechizos, simulaban hacer pactos ofrendando a sus muñecas, incluso a ellas mismas. En uno de sus juegos, hicieron un pacto esa noche. Querían que fuera más real. Tenían 11 años, y sus pensamientos ya habían cambiado. Sabían bien diferenciar entre el bien y el mal. Para ello, mataron un gato negro en ofrenda para el innombrable. Bañaron con la sangre de aquel gato el cuerpo de la muñeca más fea y vieja que tenían, en el cual juraron nunca separarse y mucho menos traicionarse entre ellas. Luego, ambas hicieron un pequeño corte en un brazo para unir su sangre. Ambas vertieron su sangre en la página de un libro donde estaba escrito aquel conjuro. Lo habían comprado pensando que llegaría esa ocasión. Querían que aquel pacto quedara bien sellado entre el mal y ellas. Al hacerlo, Sabina exclamó posando ambas manos sobre el libro, haciendo un juramento. Sabina dijo: «En este pacto de amistad y sangre, prometo nunca traicionar a mi amiga, ahora hermana, Olivia. Por el poder de la oscuridad y lo que en ella comanda». Olivia también dijo unas palabras: «Y yo prometo jamás ir en contra de mi amiga hermana Sabina, tampoco traicionarla. De ser así, que la traición se pague con el mal bajo el hechizo en esta muñeca, la cual será usado contra quien traicione, y tendrá el castigo más aberrante que pueda existir». Y en una sola voz ambas dijeron: «Que así sea. Te alabamos, Señor de las tinieblas». En eso, como si hubieran sido escuchadas por el mal, la muñeca movió sus ojos y salió una tenebrosa carcajada de ella. Las luces empezaron a prender y apagar, estallando algunos focos. La puerta del baño se cerró bruscamente, desatándose un aire inusual dentro de la habitación, lo cual era extraño, porque la única ventana que había estaba completamente cerrada. Se miraron con un poco de temor, pero a la vez satisfechas al darse cuenta que aquel pacto se había llevado a cabo como ellas lo deseaban. Después, metieron a la muñeca y el libro en una caja, salieron al patio y la enterraron al pie de un árbol. La caja solo sería desenterrada si alguna rompe el juramento. Pasaron algunos años y seguían más unidas que nunca. Parecía que nada perturbaría esa bella amistad. Por propia cuenta, habían investigado más sobre la brujería, viajando a otros países para comprar libros de vudú y magia negra que jamás imaginaron existieran, ya que eran libros prohibidos, libros malditos. Su contenido era bastante fuerte y aberrante, desde hacer un simple amarre hasta causar enfermedades incurables. Habían aprendido lo mismo sobre aquello, pero no era suficiente para ellas. Siempre buscaban conocimiento, aunque no sabían ni para qué, puesto que sus padres tenían una buena posición económica y no necesitaban de esas artimañas para conseguir lo que querían. El día que cumplieron 19 años, lo festejaron con una gran fiesta, y en ella conocieron a 2 chicos de nombres Adán y Mauricio.
Ellos, al verlas tan hermosas, se perdieron y desde ese momento empezaron a cortejarlas. Con el tiempo se hicieron novios. Ellas estaban felices, pues al parecer eran unos buenos chicos y los querían mucho. Hasta que un día, Sabina llegó corriendo y llorando a la casa de Olivia. Su amiga, al verla así, le preguntó: «¿Qué te sucede?». Entre sollozos ella le dijo: «Son Adán y Mauricio. Los miré con dos muchachas del pueblo en el río, besándose». Olivia, al escuchar a su amiga, las facciones del rostro le cambiaron siniestramente y balbuceó: «Malditos, nos la van a pagar, lo juro». Posteriormente sacó un libro negro que habían adquirido en una aldea en Brasil. Dibujó un círculo con una estrella de 5 picos. Ambas se pararon en medio de él, pronunciando una extraña oración que leían de aquel libro maldito. Luego, también dijeron estas palabras: «Que lo que no fue para mí, no sea para nadie. Señor, imploramos laves nuestra ofensa y mandes una horrible maldición contra aquel que osó retarnos y ofendernos». Una semana después, en el pueblo, corría una terrible noticia. A Mauricio y Adán les había brotado una extraña enfermedad, la cual aparentemente no tenía cura. Los médicos no se explicaban cómo era que los dos tenían la misma enfermedad. De su cara y cuerpo brotaban asquerosos granos y llagas. El pelo se les caía a puños. Muy pronto se quedaron sin cabello. Ya ni siquiera salían de su casa, porque les daba vergüenza. La gente no se les acercaba por miedo a ser contagiados. Poco a poco fueron adelgazando, quedando irreconocibles. De aquellos chicos guapos ya no quedaba nada, hasta que un par de meses después murieron irremediablemente. Cuando Olivia y Sabina se dieron cuenta de su triste final, levantaron sus manos y dijeron: «Gracias, Señor de las tinieblas, por escucharnos. Te ofrecemos esas 2 almas en pago por tu ayuda». Al momento las luces se apagaron y una estruendosa risa se escuchó en su habitación. No sintieron miedo, sabían que él estaba de su lado. Entonces Olivia dijo: «Estamos vengadas, hermana. Satanás está con nosotras. Nadie puede hacernos daño». Cierto día, al ir caminando rumbo al pueblo por una vereda, una viejita salió al paso. Era extraño porque nunca la habían visto. Además, había aparecido de repente. Aquella anciana se les acercó y les dijo: «Buenas tardes, niñas. ¿A dónde van tan solitas?». Sabina le contestó amablemente: «Vamos a la panadería, linda abuelita». La viejecita se les quedó mirando y dijo, dirigiéndose a Olivia: «Veo que entre ustedes dos hay una linda amistad desde niñas, pero también veo que muy pronto será quebrantada por una de las dos. La envidia y la traición van a doblar aquel pacto que hicieron de niñas». Luego se fue emitiendo una extraña risa sin decir más, dejando atónitas a las 2 jóvenes. Olivia reaccionó y volteó para preguntarle algo, pero al hacerlo, las palabras se ahogaron en su garganta, porque aquella anciana había desaparecido en cuestión de segundos. Sabina le preguntó a Olivia algo tensa: «¿Qué habrá querido decir con eso la viejita?». Olivia le contestó: «No lo sé, pero la verdad sí fue muy extraña. Fue como si esa señora supiera del pacto que hicimos hace mucho. Además, es raro que si así como llegó desapareció. En serio que me hizo sentir escalofríos». Sabina le contestó: «Es cierto, pero no hay que sugestionarnos. Pudo ser una coincidencia. Ahora vámonos a la panadería, antes de que sea más tarde».
Así pasó un tiempo, 1 año, 2, 3. Al parecer ya habían olvidado aquel incidente de la anciana. Ahora tenían 22 años. Una tarde que Olivia caminaba distraídamente, chocó con un muchacho por no fijarse. Ella cayó al suelo y él se apresuró a levantarla diciéndole: «Mil disculpas, señorita. No me fijé, iba distraído». Cuando lo vio a los ojos, ella quedó muda, flechada de él. Aquel muchacho le dijo: «Voy llegando al pueblo. Soy el nuevo maestro de la primaria y no sé en dónde queda la escuela. ¿Podrías indicarme en dónde está?». El chico era muy gallardo, viril, y no se pudo negar a su petición. Desde ese día empezaron a verse todos los días, hasta que se hicieron novios. Pronto se enamoró de él. Cuando Olivia se lo presentó a Sabina, ésta, al saludarlo de mano y de beso, sintió una extraña sensación por aquel muchacho. No entendía por qué, pero la atraía mucho. Se había obsesionado por él, aun sabiendo que era novio de su amiga hermana de pacto. Eso no le importó, y desde entonces solo pensaba en él, buscando la manera de encontrarlo a solas. Hasta que una noche, durante una fiesta, Sabina le dio de tomar de más a Olivia. Entonces, pensando que ésta estaba dormida, aprovechó el momento, tomó desprevenido al chico y lo besó apasionadamente. El joven, lejos de rechazarla, correspondió al beso, puesto que también le había gustado desde que la vio, y la hizo suya participando con la vil traición. Pero nunca se imaginaron que Olivia no estaba tan ebria y que había visto todo desde el principio. Caminó hacia ellos y les dijo: «Nunca pensé que me fueras a engañar, maldita. Rompiste nuestro pacto. Muy caro lo vas a pagar», y se fue furiosa hacia su casa. Sabina quiso detenerla para pedirle perdón, pero él la detuvo del brazo diciendo: «Déjala, ya se le pasará el coraje, pero no te preocupes, yo me encargo de tranquilizarla». Lejos estaba de imaginar lo que pasaría. No sabía lo que había desatado con esa traición. Olivia tomó una pala y empezó a cavar para desenterrar a la muñeca con la que habían pactado. Cuando la sacó de la caja, a pesar de los años, aquella muñeca lucía intacta y aún se le veían las manchas de sangre del gato. La tomó y la horrible muñeca parecía sonreírle, y a pesar que sus ojos eran muy opacos, desprendían un brillo diabólico. Luego fue por el libro. Debía completar el conjuro para que el castigo se pudiera realizar. Junto con la muñeca y bajo ese mismo árbol, lo llevó a cabo gritando con todo su coraje: «Señor, el pacto se ha roto. Te pido castigues a quien desafió tu poder y recojas su alma ruin y podrida». De repente, de la muñeca salió una horripilante sombra oscura, emitiendo una horrenda risa. Las ramas del árbol se empezaron a agitar crujiendo espeluznantemente, como si se fueran a romper. Estruendosos rayos rompieron el silencio del oscuro cielo, cayendo una fuerte tormenta de la nada, mientras la sombra se perdía rumbo a donde estaba su novio y su traidora amiga. Después la oscuridad la envolvió y ya no supo más de ella al desmayarse. Cuando despertó estaba por amanecer. Tomó el libro y la muñeca, los enterró de nuevo. Por el momento no quería saber de ellos. 3 días después escuchó unos leves toquidos y al abrir la puerta vio a una anciana y le preguntó: «¿Qué se le ofrece, buena señora?». Ella le contestó: «¿No me reconoces, Olivia? Soy Sabina. Y esto es lo que hiciste de mí por haber roto el pacto. Cada día estoy envejeciendo más». Olivia llevó sus manos a su rostro sin poder creer lo que veía, pero aún molesta le contestó:
Fuiste tú, yo no tengo la culpa. Sabías de nuestro pacto y lo quebrantaste. ¿Sabes?, contestó Sabina. Esa noche quise pedirte perdón, pero él me detuvo. Luego algo maligno llegó a mí, me azotó y a él se lo llevó. Desde entonces desapareció. Bien merecido lo tiene por su traición. No es la primera vez que lo hago, contestó Olivia. Bueno, solo quería decirte que te amo y pedirte perdón. Estoy arrepentida y si no paramos esto pronto moriré, dijo Sabina, alejándose de ahí con pasos muy lentos y cansados. Olivia había quedado muy pensativa. Quería mucho a su amiga. Le dolía la traición, pero lo peor no era eso. Era el pacto que habían hecho, y aunque no lo hubiese hecho ella, igual se llevaría a cabo y lo que era peor, podría llevarse a las dos de no ser cumplido el juramento. Aunque sí había una forma de romperlo, lo había leído al final del libro, solo que era muy arriesgado y peligroso, ya que su amiga podría morir dada su condición, e incluso el mal se las podría llevar a las dos en el acto, pero valía la pena arriesgarse. No la quería perder, y fue en su busca para decírselo. Cuando la vio, le dio un abrazo y le planteó que trataría de ayudarla. Le pidió un mechón de su pelo, el trozo de una de sus uñas, un pedazo de tela de su blusa, con un poco de sangre en ella, un rosario bendito y le dijo: «Yo me encargo de lo demás. En la noche vengo por ti. El rito tiene que ser a las 12 bajo el árbol donde enterramos a la muñeca». Serían las 10 cuando Olivia salió de su casa para ir por Sabina. El tiempo apremiaba las cosas. Debían ser rápidas y sin errores. Al regresar, ya con su amiga, el viento había cambiado misteriosamente. Pareciera que no querían que llegara a casa de Olivia. Unas sombras trataban de impedirlo, azotando sus cuerpos, diciéndoles maldiciones y palabras muy grotescas. Pero ellas continuaron sin inmutarse. Al llegar, Olivia desenterró el libro y la muñeca. Entraron a su casa para comenzar el rito con la sanitización de pureza. Dibujó un círculo grande, luego lo marcó con tierra sagrada de Jerusalén, el cual trajo en uno de sus viajes pensando que un día lo iba a necesitar. También puso sal muy fina bendita alrededor del círculo, con 5 velas blancas bendecidas, simulando una estrella de 5 picos, todas prendidas y ellas dentro de aquel círculo de protección. En eso empezó a hacer mucho viento. Las velas estaban por apagarse, las puertas se abrían y cerraban, los focos se apagaban y se prendían solos. Para esos momentos, ellas ya estaban aterradas, pero aún así continuaban con el rito. Olivia tomó el libro que habían enterrado junto con aquella muñeca. Abrió el libro en la página donde tenían su sangre impregnada, poniendo ahí mismo todo lo que le había pedido a su amiga. Enredó un pedazo de su blusa y lo bendijo. Después tomó a la muñeca para ponérselos y empezar el ritual. Pero ésta luchaba resistiéndose. Lanzaba arañazos poseída por el mal. Sentían que no sería nada fácil, ya que el pacto había sido muy poderoso. Cuando al fin pudo doblegar y rociarle agua bendita a la muñeca infernal, con una vela blanca le prendió fuego al mismo tiempo que aclamaba con su amiga en oraciones diciendo: «En este momento damos por terminada la alianza que tenemos contigo. Con la sangre de Cristo rompemos todo pacto que se hizo en una edad que no es permitida por las leyes divinas». La muñeca, al estar ardiendo, se retorcía como si tuviera vida. Su rostro de plástico duro hacía espeluznantes muecas entre las llamas. De pronto, una fuerza invisible tomó de la mano a Sabina, jalándola para sacarla del círculo.
El diablo se la quería llevar sintiendo que su alma le pertenecía. Ambas luchaban contra esa fuerza descomunal, pero al parecer no resistirían mucho. Olivia no entendía por qué aquel ser podía atravesar la protección que había hecho y le gritaba a su amiga: «Resiste, Sabina, resiste, no te des por vencida». Sabina, sintiendo que le faltaban las fuerzas, le contestó: «No puedo más, creo que ha llegado mi fin». En eso Olivia miró que la muñeca estaba en el círculo y le echó más agua bendita, porque aún no se quemaba por completo, y la sacó cuando más ardía. Al momento, aquella entidad maligna soltó a Sabina, quedando libre dentro del círculo. Aquella entidad había podido entrar a la protección, porque la muñeca estaba quemándose dentro de él, y al sacarla, se cerró expulsando con fuerza el mal. Cuando la muñeca y el libro se quemaron por completo, quedaron liberadas de aquel pacto maligno, gracias al arrepentimiento y a la fe que tuvieron de corazón. Luego vio que su amiga poco a poco iba recobrando su juventud y apariencia. Se abrazaron llorando, prometiendo jamás volver a usar las malas artes de la brujería. Ahora sabían lo peligrosas que eran esas cosas.